Bueno, ahí me dice, Pablo me dijo que ahí en... Va, Después esto se puede editar. fantástico. Está Luciana. Luciana Ladrián, no sé quién es. ¿Luciana? Luciana Ladrián debe ser Será Pablo a través de otra computadora. O bueno, Claro. nos descubriremos un nuevo ser humano. Sí, fijémonos, a ver de quién se trata. Luciana Landriel, a ver. Hola Leda, ¿cómo estás? Muestra. Claro, sería interesante ver de quién se trata, porque ahora solamente vemos un nombre y un apellido. Luciana Landriel. Ay, Hola, perdón, Luciana. soy yo. Ahí cambio el nombre. No, está Bueno, no hay bien. problema. Si vos te autopercibís Luciana, está todo bien. Esperen que no sé cómo se hace para cambiar el nombre. Ay, debe haber No, ahí porque una pequeña configuración. Esto es Zoom, así que la configuración está adentro, pero no me acuerdo en dónde. Ahí, no, si llevas tu cursor hacia la imagen donde dice Luciana Landriel, ahí esa parte, activas la cámara y arriba a la derecha te van a salir 3 puntos. Creo Ahí que... va. Ah, no. Ahí te cambié el nombre. Lo puedo hacer yo que soy Ah, el listo. editor. Claro, lo puede hacer. Es Ahí, gracias. uno de mis múltiples poderes. Fantástico, listo. Nos entregamos a vos, Juan, entonces. Bueno, podemos empezar ya a tirar la primera piedra. No sé si Luisina te gustaría arrancar, ya que la otra vez quedaste ahí entre las que no pudieron intervenir entre todos que hemos hablado. bueno. Pero ya arrancamos, Grisel, ¿no vendrá? ¿Grisel? No, Grisel tampoco puede. Ramiro, ni Andrea, y Cecilia, que está volviendo de México. Sergio me dijo que sí, se sumará cuando pueda, digamos. No sé cuándo será eso, pero bueno, ya podemos comenzar. Creo que hay como bastante hilo en el carretel, así que aprovechemos la tarde. Ujú. Bueno. Bueno, yo además de pensar en esta idea de, bueno, como habías planteado vos, Noé, la vez anterior, de pensar en la memoria y no en la memoria y poder, digamos, como conceptualizar o abrir a esas conceptualizaciones que surgieron respecto a la historia, respecto a la idea de una acumulación y demás, me parece que era interesante, digamos, como la vez pasada se tocaron diversos temas en donde pareciera ser que la memoria tenía lugar o tenía diferentes formas, ¿no? Porque surgió esta idea de una idea biológica de la vida o una idea de herencia. También surgió la idea de una cuestión algorítmica que podría ser la memoria de las máquinas o la memoria que de alguna manera está ubicada en estos artefactos que hoy en día nos rodean la vida, las maquinarias informáticas, digamos, y en ese sentido su relación con la información y por eso con la memoria. Y con esta idea de que, bueno, aparentemente todo tiene memoria y todo tiene o tendría una intencionalidad. Y en ese sentido, digamos, como quería hacer alguna idea o unirlo con la idea de educación y pensar en que la educación tiene o se enfatiza siempre mucho en la idea de que hay una finalidad, de que hay un fin. Y esta idea de que la educación tiene un fin o este, esta, digamos, como punta de lanza que la educación muchas veces utiliza y toma para sí, me parece que puede de alguna manera ser discutida si se piensa se piensa la memoria o se piensa qué es la memoria y se le da fuerza y se complejiza esa idea. Y en ese sentido me parecía muy interesante tu texto, o por lo menos me permitió así tomar algunos disparadores, cuando hablas en ese texto de la traducción, no, perdón, de la traducción no, de la transformación, y esa idea de si es posible transformar o si esa memoria tiene que ser transformada para poder subsistir.
cómo esa transformación también se da y se vive en el sujeto, y bueno, los diversos procesos que vos los vas mencionando y que no me quisiera detener, pero que me parece que hay una idea de que podríamos tal vez pensar si es que hay una memoria que está en riesgo, digamos, o si es que hay sujetos que están en riesgo en esa memoria o en esa educación, y es en el sentido de que si hay algo que está, tal como vos lo planteas en el texto, radicado en la memoria, y aquello que vos lo mencionás como un tesoro, pienso en si eso puede ser erradicado, digamos, como el proceso contrario. Y en ese sentido, digamos, como ya no, digamos, pensando en una transformación, sino en algo que podría ser más amenazante o más severo, o una intención de daño, eh, que bueno, que me parece que hoy en día, digamos, si uno, que la memoria, digamos, está puesta en lugares tan controvertidos y tan discutidos, y está tan mal vista la memoria, que incluso a veces se sostiene que los jóvenes no tienen memoria, y que no hay memoria, y que la memoria se va a perder, y no hay, digamos, posibilidad de pensar justamente en la transformación. Pienso si eso no sería como unos ataques, digamos, que buscan la erradicación de la misma, o cierta, bueno, sí, cierto desconocimiento de las transformaciones que sí se dan. Bueno, eso, digamos, como lo estaba pensando en relación a la educación. Sí, parecería que digamos, la mecánica de la memoria en la educación, primero, hasta cierto momento, desempeñó un papel fundamental. Se aprendía de memoria, ¿no? Y hay cosas que evidentemente no pueden mantenerse o no pueden integrarse, sino es a través de lo que llamamos la memoria. Por ejemplo, el alfabeto, los números, etcétera. Bueno, cualquiera de esos instrumentos básicos descansan en la memoria, aún de aquellos que no recuerdan ninguna otra experiencia, ¿no? Esta manera de incorporar a la memoria no tendría el carácter de experiencia, sino de, digamos, de mecánica, ¿no? De mecánica. Sin ellos, además, sin ellos no se podría vivir, ¿no? Por otro lado está, si apenas uno menciona este tipo de memoria, que avanzando, cambiando de grado, puede haber sido muy refutada desde el punto de vista educativo. Había gente, digamos, era mal visto aprender de memoria. ¿Qué quería decir aprender de memoria? Quería decir absorber tal cual algo que estaba puesto ahí delante, ¿no? En general un texto o lo que sea, ¿no? Entonces, hasta cierta época se veía a los estudiantes dando vueltas con el libro en la mano y tratando de meterse en la cabeza lo que estaban leyendo. Eso también tiene sus matices, ¿no? También tiene que ser discutido. Como, por ejemplo, digamos, los médicos. Los médicos, algún aspecto de la medicina, que es una actividad muy, digamos, de experiencia y muy de cambio. Para el buen médico no hay dos enfermos iguales. Es decir, es un observador. Sin embargo, ¿no? Esa observación descansa sobre un saber, en el caso de él. Y un saber complejo, sabe los elementos de la anatomía, los aprendió de memoria. No se puede conocer, digamos, algún órgano, funcionamiento de un órgano o el nombre de un órgano
O primero hay que saber el nombre del órgano y después la función y después el lugar y después la relación con otros órganos. Ahí la memoria funciona. Digo, parece educativamente, parece lo adecuado. Lo mismo podría decirse en el campo jurídico. Un abogado aprende de memoria los códigos, porque no puede estar consultando a cada rato. Es decir, hasta cierto punto lo hace, pero básicamente hay algo también que aprendió de memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay para una vida cultural determinada, hay ciertos aspectos que forman parte de esa cultura y que pasan a través de la memoria. Y la memoria es fiel a eso, los conserva, ¿no? Y salen, no en forma de recuerdos, sino de invocaciones oportunamente, ¿no? Es decir, y resuelven situaciones que se confunden en este espacio, en este momento, con la idea de saber. Se le atribuye al que sabe muchas cosas, al que tiene una gran memoria de muchas cosas, que posee un gran saber. Pero también ahí ya podemos empezar digamos, a pensar que la idea de saber no puede limitarse a lo que se ha aprendido de memoria. El saber se adquiere de otro modo y digamos, lo que podemos entender como el orden del saber se compone de una multiplicidad de experiencias de muy distinto carácter y que no pasan por la memoria, aunque se fijen, aunque penetren en ese orden que llamamos saber. ¿No es cierto? Es decir, a ver, trataría de señalarlo, ¿no? Cuando leo un texto, pongamos un poema, entro en el poema y lo reconozco, ¿no? Y reconozco cómo está compuesto, reconozco las palabras que lo han realizado, con las que se ha ejecutado. Para realizar ese reconocimiento, lo hago a través de un saber de todos esos elementos. Yo ya sé qué elementos componen un texto, ¿no? Y los reconozco al acercarme al texto. ¿Está en la memoria ese saber? Yo creo que está en otro orden, que no es estrictamente hablando de la memoria, porque la memoria más bien es un lugar que opera, en donde, digamos, conviven los recuerdos, que son resultado de otro tipo de operaciones también, ¿no? Y que los recuerdos tienen doble direcciones, reaparecen por un lado y se dirigen por otro lado hacia otra parte, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estoy diciendo que son cosas bastante chatas, o sea, son inmediatas, ¿no? Pero es como para entrar en materia, ¿no? Bueno, el asunto es este. Yo me quedé pensando en esto, que la vez pasada nos quedamos quizás con la sensación de que lo habíamos dicho casi todo, si no todo, sobre la memoria. Pero, digamos, resulta que no ha sido así, porque este saber adquirido, después de esa charla del día de hace 2 o 3 semanas, se abre a otras posibilidades. Hay más, siempre hay más en este terreno. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pero precisamente creo que la tentativa de seguir hablando sobre el asunto hoy responde a esa invitación a ir más allá de lo ya sabido. Desde luego que lo ya sabido es un fantasma que no quiere irse de la escena, ¿no? Es el fantasma del padre de Hamlet, no se quiere ir, lo ya sabido, no quiere intervenir, quiere seguir interviniendo. No obstante, entonces se producen esa serie de combinaciones
articulaciones entre la necesidad de ir un poco más allá y el apoyo en lo ya sabido, ¿no? Bueno, eso no es algo que se enseñe, pero sí es algo que se aprende, que no es lo mismo, ¿no? Eso se va aprendiendo, ese mecanismo se va aprendiendo. Y, digamos, también o podemos desarrollarlo o podemos neutralizarlo. Digamos, la mayor parte de la vida corriente es de neutralizar ese mecanismo. La excepcional es de dejarlo actuar, ayudarlo y encontrarle más vueltas a esto. Creo que estamos en eso. Porque todavía sigue siendo un enigma y no podemos llegar a eso. ¿Cómo funciona la memoria? Es un estar y no estar al mismo tiempo. No está en ninguna parte y está en todas. Es algo, es difícil de comprender, ¿no? Y tan difícil es de comprender que cuando se apela al concepto de memoria, digamos, se lo hace como un ya sabido también, como una suposición adquirida que no necesita, sobre la cual no se necesita erradicar, no se necesita instalarse, ¿verdad? Es decir, actuamos sobre un supuesto que sabemos lo que es y por lo tanto no tenemos ninguna necesidad de hablar de eso. Bueno, pero ¿cómo podemos seguir adelante? Si me permiten, algo que me está preocupando ahora en estos días, estoy tratando de escribir algo, es la memoria de lo arcaico, la memoria de lo perdido. A ver, trataría yo de detenerme un poco en esto, ¿no? Imaginemos un sistema muy elemental, ¿no? Una experiencia que nos proporciona cierta imagen o cierta sensación, cierta emoción, etc. En el momento en que esto se está produciendo, la incorporamos. Con el paso del tiempo hacemos una especie de filtración, se va produciendo una especie de filtración y vamos perdiendo algunos matices de eso que se había incorporado. Exactamente lo que ocurre con la lectura de un relato. Cuando lo estamos haciendo, creo que sentimos que estamos apropiándonos de todo. Pero cuando terminamos, muchas cosas, ¿no?, se fueron disipando. Digamos entonces que en lo que queda de ese movimiento, de ese mecanismo, en lo que queda, la pregunta es si no hay un resto de lo que se ha perdido. Si no queda algo de lo que se ha perdido. A ver, trataría todavía de ir un poco más precisamente, ¿no? Por ejemplo, leemos una novela, nos entretuvo. Mientras la estábamos leyendo, actuaba algo que se llama memoria narrativa, que vamos uniendo todo lo que va pasando. Eso es lo que nos permite considerar que el personaje A reaparezca en la página 100 y cuando lo hemos conocido en la página 3. Eso es memoria narrativa. Cuando terminamos de leer, podemos hacer digamos, un razonamiento acerca de qué nos quedó de esa experiencia de lectura. Y bueno, y puede ser que nos haya quedado muchas cosas, algunas. Una atmósfera, que nos haya quedado una experiencia ejemplar, una figura, un modo de hablar, algo. Estoy dando ejemplos, no de cosas. Bueno, muy bien. Nos ha quedado eso. Entonces, ¿no?, eso da lugar después a ciertas evocaciones, ¿no? Madame Bovary soy yo, dijo Flaubert. ¿Esto qué quiere decir, no? Que dibujó un personaje femenino siendo él
no femenino, y que quedó en la memoria, quedó bastante instalado. Así en muchos personajes de la literatura. Y otras cosas se perdieron. ¿Qué cosas se perdieron? Y no habrá rastros de eso que se perdió que de alguna manera reaparecen. ¿No será entonces una lectura, la lectura como una experiencia profunda, la recuperación de eso que se perdió? Es decir, ¿no será que, por ejemplo, si hablamos de Madame Bovary, por ejemplo, que las vacilaciones y la ignorancia de Bovary, del médico, se nos ha quedado ahí como un problema fundamental, es decir, las limitaciones de la medicina que Flaubert habría lanzado a través de una cantidad de imágenes diferentes, restos, ¿no? Bueno, eso a mí me está interesando o preocupando en este momento, no sé si podré llegar muy lejos, a los restos arcaicos de la configuración, de la constitución, de la conciencia, del saber y del lenguaje, ¿no? Si no reaparecen restos de memorias arcaicas. ¿De qué modo? Por ejemplo, a ver, trato todavía más de ir un poquito más lejos, pero estoy hablando solo yo, es fastidioso de esto, ¿no? ¿Por qué no me interesa? Estaba pensando una cosa, ¿no? A ver, si me dejas una pequeña nota al pie de lo que estás diciendo, porque de repente me trajiste una imagen que, bueno, alguna de las personas que estamos aquí tenemos libros atrás, otros tienen machimbres y otras roperos o placares, otros almohadones, pero estaba pensando específicamente en los libros, como si fueran pequeños monumentos, digamos que de repente acumulamos sin darnos mucha cuenta de que estamos acumulando, como si fueran pequeños monumentos a esas memorias o esos textos perdidos que estamos buscando, digamos. ¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de los libros? ¿Acaso no es porque se trata precisamente de esos pequeños signos materiales donde hemos buceado, donde algo de nuestro tiempo vital ha sido en todo caso derramado allí, buscando ese perdido que vos mencionás, digamos, esa suerte de memoria perdida? Entonces, un poco pensaba en eso, si quienes estamos rodeadas de libros, evidentemente no estamos haciendo un culto a la búsqueda y por lo tanto relacionándonos permanentemente con la pérdida, ¿no? Yo tengo otra pestilla para hacer. Sí, dime, Juan. Si no se te cae la casa. No, tengo otra pestilla porque me quedé con algo que dejó caer Luisi y que dijo, retomó esta frase, los jóvenes no tienen memoria, y planteó algo así como si, más que ser una descripción, no es como una expresión de deseo, algo así que por lo menos pude capturar. Y me quedaba también salpicando con algunas cosas que estabas diciendo, ¿no? Como, ¿qué nos quedó? Hablando de procesos y demás. Y pienso también que este encuentro tiene la particularidad de estar en el marco de los 20 años del 2001, de lo que fue el quiebre político, económico y social del 2001, y en el año que se conmemora, a un día de conmemorar también el Día de la Democracia, la Declaración de Derechos Humanos, como una serie de mojones históricos con una enorme carga semántica, con una enorme carga simbólica, que permanentemente se los refiere como procesos también de memoria. Y esta idea de los jóvenes no tienen memoria, me quedó resonando también en pensar, bueno, pero ¿qué memoria le estamos pidiendo? Porque no es en todo caso una memoria experiencial, sino es una memoria construida a partir de el apropiar
de otras personas que transitaron esas situaciones. Esto que dice Facu de los libros también me resuena en el mismo sentido, como una dislocación entre lo que es una memoria construida como un proceso cognitivo, a partir de la experiencia, y una memoria que tiene que ser apropiada más como un mantra que como, un recurso propio construido por el sujeto, por el individuo. Me he preguntado, ¿qué nos quedó? Y pienso, estas son todas ideas al aire que me fueron surgiendo mientras que los escuchaba. Noé decía, citaba a Hamlet y los tiempos revueltos. Y un poco yo pensaba también, si quizás esa exigencia a los jóvenes de estar haciendo memoria de algo que en realidad no transitaron, no nos pone también en una situación incómoda de no poder alumbrar ese otro futuro, de por qué permanentemente tener que estar volviendo hacia el pasado, volviendo hacia el... O sea, no quiero clausurar la memoria, solamente pienso en el aire, ¿sí? No estaremos también un poco en un tiempo torquevidiano, donde quizá el pasado no esté alumbrando el futuro, y sea también momento de que esas experiencias nuevas formen nuevas memorias. Lo digo porque la alusión de Luis y a los jóvenes me quedó retomando mucho con estas fechas, porque nos encontramos con jóvenes que están clamando por Cavallo, que están pidiendo por favor que vuelva un liberalismo que nunca vivieron porque biológicamente no existían, y les exigimos como mandato para poder hacer una voz pública que tenga memoria de algo que no transitaron, y quizá desnudando una falencia nuestra de no poderles proponer otro futuro. Sí, mira, si digamos esto que estás diciendo, Juan, con la idea de monumentos que evocó Facundo, quizás podamos también entrar en este aspecto de la cuestión, ¿no? Es decir, ciertos recuerdos que fueron objeto de memorización en algún momento, fueron consagrados como monumentos e integran una memoria colectiva que define, digamos, la posibilidad de una comunicación cultural concreta. Sabemos de qué estamos hablando cuando decimos, por ejemplo, el general Manuel Belgrano, ¿no? Era un abogado, ¿no? Y de repente tuvo que hacer de militar y combatió en algunas batallas, actuó en algunas batallas. Desde una perspectiva en la cual las batallas son importantes de recordar porque son momentos de definición, de autoconocimiento, ¿no? Queda instalado como un monumento, junto a otros monumentos semejantes. Conocerlos a todos esos monumentos es, digamos, conocer prácticamente una cultura. Ahora, la cuestión ya en el plano, digamos, histórico, bueno, eso lo hace discutible, porque esos monumentos y no otros, ¿no? Que van siendo descubiertos y se sostiene que son más fundamentales para el conocimiento y para la vida dentro de una cultura que los precedentes, ¿no? La aparición, por ejemplo, de la historia económica para explicar fenómenos culturales es lo que hizo. Dijo, no es tan importante la batalla de Tucumán, ¿no? Sino el sistema económico que regía en Tucumán y que hacía que las carretas transportaran tal cosa y no tal otra cosa. Bueno, es decir que eso que necesitamos saber, porque necesitamos saber, digamos, está hecha de monumentos que han sido instalados y que hemos, digamos, admitido, que hemos incorporado todos. Sabemos de qué estamos hablando. El ignorante o ese joven que no sabe, ignora alguno de esos monumentos, no sabe qué quieren decir.
El otro día voy a un lugar, hay una gran escalera que hay que subir, una chica que me abre el camino y le digo, esto es un Gólgota. Y me mira como si fuera un extraterrestre. No sabe qué es Gólgota. Es decir, ella ignora ese monumento instalado, ¿no? Y que define lo básico de una cultura como modo de entenderse y a partir de lo cual se pueden hacer muchas otras cosas y de hecho se hacen, ¿no? Entonces, es muy interesante, creo, considerarlo así, ¿no? Porque eso nos conduce a la discusión, deja de lado los mecanismos de la memoria para trabajar con los resultados, incorporarlos, darles una entidad y una integración narrativa que define, digamos, una cultura. Ahora, quienes no lo entienden o quienes abominan de eso o quienes están, son justamente, según cierto prejuicio, esos jóvenes que no recuerdan ni siquiera lo que pasó la semana pasada, que no les importó, que, bueno, qué sé yo, tantos fenómenos que son importantes y que hay que recordar para comprender el conflicto en que se está viviendo, ¿no? Entonces, pongamos, incluso puede ocurrir, debe ocurrir, que jóvenes que tienen una actitud combativa, que están disconformes, que piensan digamos, en la arbitrariedad del poder y demás, puede ser que digan qué barbaridad lo que le pasa a Milagro Sala, pero es muy probable que no sepan nada de lo que ella hizo. Ese es el joven que decimos que no recuerda. Es decir, ¿y qué es lo que no recuerda? ¿Qué es lo que desdeña? Procesos. Cómo se configuraron esos monumentos, ¿no?, con los que estamos actuando. ¿Sí? Yo creo que eso ilumina un poco la cosa, pero no es vano manejarse con documentos, porque han visto ustedes que las sociedades además necesitan materializar los documentos. Cuando vemos ahí en la avenida, en Palermo, en la avenida Sarmiento, vemos el monumento a los españoles, por ejemplo, es impresionante. No es solamente un monumento grandioso que está instalado ahí, es una historia. Es una historia. Entonces, poca gente se interesa por recordar el proceso que dio lugar a eso. Ese es el que no recuerda, trasladado a temas que se supone que sin ellos no hay una comprensión de lo que está pasando. Entonces, claro, somos a gente tan benevolente, tan buena, que si un chico que está empezando, que va a la escuela, no tiene idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, decimos, bueno, es que hace tantos años. No, es decir, él por diferentes mecanismos ha desechado uno de esos monumentos que permiten comprender lo que ha pasado en el siglo XX en toda la cultura mundial. Ahí está la cosa, pero esto nos manda al sobre la memoria. Nos aleja de lo precedente, pero no importa, no creo que haya que dejarlo de lado. Y entonces esto genera nociones de prestigio. Por ejemplo, qué memoria que tiene fulanito cuando recuerda que una película que vio hace 5 años, cuando una música, cuando conoce la formación del equipo de Independiente del año 25. ¿No? Ese tiene una memoria fantástica, tiene una muy buena memoria, se elogia la muy buena memoria. Y cuando hay un lapso se dice falta de memoria. Y además se considera que es un bien. Tiene buena memoria. El verbo tener es el paso a la
propiedad, ¿no? Es el verbo de la propiedad, tiene buena memoria, o lo contrario, tiene mala memoria, ¿no? De todos modos, digamos, en el orden del comportamiento, ambas vertientes se pueden, digamos, se manejan, digamos, se pueden tomar medidas. El que tiene mala memoria, pero es consciente, trata de completar lo que no sabe, escucha. El dilema es aquel que no recuerda nada de un episodio que se le está presentando y no le importa y sigue adelante, que se arregla con lo inmediato, ¿verdad? Te voy escuchando, Noé, no te quiero interrumpir en un mal momento. Sí, por favor. Dime. Bueno, te iba escuchando y pensaba en que sí, que surgen cuestiones, estoy pensando mucho en la educación y todo esto como que son discursos que reaparecen constantemente en el campo educativo que tienen que ver con a qué se asocia la memoria y qué es la memoria. Porque si bien parece que sí, uno hablara en aquello que está en relación con la memoria, pero que me parece que tiene que ver con, en esto justo que vos mencionaste anecdóticamente, de que le mencionaste una palabra a una joven para señalar un lugar y que la persona no pudo identificar, digamos, a qué te referías con eso, la idea, ¿no?, tomo la noción de palabra y de pensar en que los significados están en un solo lugar, ¿no? Que hay un lugar que es de valor en el cual los significados tienen que estar, y direccionar aquella cuestión, que ya sea que uno pueda decir, sí, el significado está en la palabra, quita o va de alguna manera imponiéndose digamos, como se impone un monumento, o porque nada está porque sí, digamos, y sin posibilitar estos nexos con la memoria que pueden ser de otro orden, y que no tienen por qué no ser, digamos, claramente son desválidos por diferentes relaciones de poder, pero que están presentes y que están en juego, digamos, que tienen que ver con qué otros signos, qué otros significados se construyen en esa relación experiencial, que puede ser con el mismo espacio, ¿no? Que decir, bueno, no es la relación del nombre, desconozco cómo se llama ese lugar, sin embargo puedo comprender o puedo saber otro tipo de cuestiones por el hecho de estar, no sé, simplemente ahí mismo. Y en ese sentido pienso que se me viene la idea de las imágenes, o de cómo traccionan las imágenes en la memoria, y cómo en educación, de alguna manera, muchas veces se imponen imágenes, o se construyen imágenes o imaginarios, dentro de vivencias que son completamente distintas, ¿no? Como las personas una idea, un rostro de un antepasado, cuando ese rostro no es así, o una construcción, una forma de vida en espacios que no les son propios, o hasta identifican tiempos climáticos o temperaturas o sensaciones cuando no son las experimentadas, siempre, por el solo hecho de ser impuestas por medio de imágenes o relatos también, ¿no? Pienso en el peso que tiene la imagen, pero bueno, el relato también puede ir en esa vía. Y en ese sentido, sí, ¿querés comentar algo? No. Termina. No, comenta, sí. No, termina. Bueno, yo no sé si podía seguir o no, así que... No, había hecho como una mínima pausa y dije, sí, no. Sí, dale. No, iba a decir que aprovecho este momento para contarles que a propósito de esta conversación, yo había estado pensando estos días en volver al texto de Freud, recordar, repetir, reelaborar, a ver si me inspiraba a pensar alguna cosa en torno a la memoria. Obviamente no llegué, y me causa un poco de gracia porque yo no llegué a leer el texto
y Noé habla, o a releer el texto, y Noé trae esto como de la memoria de lo arcaico, o de los restos perdidos, ¿no? Y de esto que nos está pasando con la memoria, que estamos bordeando todo el tiempo el concepto y como que no logramos meternos ahí como a pensar sobre qué es la memoria. Y bueno, nada. Otra cosa que me pasó escuchándoles es que creo que retomamos algo que habíamos hablado la otra vez acerca del vínculo entre memoria y relato. Bueno, esto de recordar, repetir, reelaborar de Freud, ¿no? Me parece que se vincula ahí con el relato o con... Sí, el recuerdo al fin y al cabo, ¿qué es? Si no es un relato sobre algo. Entonces yo me preguntaba si podemos pensar la memoria por fuera del relato, digamos, si la memoria es otra cosa que no sea un relato. Eso. Bueno, bueno, han dicho muchas cosas ustedes. A ver, no quiero dejarla pasar. Claro que no es la memoria y el relato, ¿no? Bueno, la palabra relato en sí misma descansa sobre saber, ¿no? El verbo de donde sale la palabra relato tiene que ver con mover, ¿no? Hacer, con hacer. El verbo latino es como esta conjugación. Bueno, no me acuerdo. El supino del verbo hacer es latum, ¿no? Con el prefijo relatum constituye esto que conocemos como narración, porque además la palabra nar supone también saber. Esa partícula nar aparece en muchas palabras en el orden del saber. Por ejemplo, ignaro es el que no sabe, ¿no? Narrador es el que sabe. El saber, bueno, muy bien. Pero para hacer un relato, evidentemente, digamos, ese saber actúa. Actúa, digamos, convocando. Porque de una situación sale otra. Hay como una convocatoria de los elementos que salen probablemente de un recuerdo, que salen de la memoria. Porque ningún relato sale de ninguna parte, siempre sale de algún lugar. Y ese lugar predilecto es la memoria. Y entonces, ahí aparecería como sinónimo de un saber oscuro, olvidado, recluido, que reaparece cuando algo lo despierta y se configura mediante la palabra, mediante la letra, sale de esa caverna oscura y pasa a la luz de algo que puede ser comunicable, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está claro lo que digo? Sí, ¿no? Bueno, entonces, para hablar de esto, digamos, es como que nos tendríamos que tomar muchísimo tiempo, porque cada una de estas cosas exige detenerse y nos hace olvidar quizá otras. Estábamos en el apasionante tema de que los jóvenes no recuerdan. Es una acusación. Semejante a los jóvenes no leen, semejante a los jóvenes desprecian a los viejos, semejante a los jóvenes se ocupan de cosas triviales. Pasa por el orden de la vulgaridad, de los prejuicios, de las calificaciones casi siempre tontas y autodefensivas. Cuando alguien adulto dice que los jóvenes no recuerdan lo principal, se está defendiendo, se está poniendo lejos, los considera de alguna manera enemigos.
en la lucha tradicional, ¿no? Arcaica, vieja como el tiempo, entre jóvenes y viejos, ¿no? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Nada que no se conozca, ¿no? Apenas uno cambia de categoría etaria, ya se encuentra con la oposición de otras categorías etarias. Bueno, entonces, los jóvenes no recuerdan, es la acusación. Y en general está radicada en las zonas de interés de lo que debe recordarse para poder actuar. Por ejemplo, si se trata de política, de la dimensión política, que los jóvenes no recuerden, de ahora, del 2021, no recuerden o no sepan nada sobre qué pasó en el 2021, en el 2001, ¿no? En los acontecimientos del 1, del 2, del 3, etc., aparece casi como un déficit fundamental, ¿no? Ese es el no saber de los jóvenes, ¿no? Y de ahí al no saber de cosas previas todavía, que son igualmente importantes y que reaparecen si son convocadas armónica y prudentemente. Si de una cosa se va pasando a la otra, ¿no? Supongamos esto, bueno, no te estás acordando, no sabes nada sobre lo que pasó en el 2001. Ah, no sé nada. ¿Qué pasó? Pasó esto y esto. Ah, perfecto. Pero esto es resultado de algo que había ocurrido antes. ¿Qué es lo que había ocurrido antes? Ocurrió una crisis política económica, ocurrió esto, ocurrió lo otro, y así, digamos, se va construyendo una memoria de otro tipo, una memoria residual que permite, ¿no?, que cuando se hable del 2001 se lo haga con naturalidad y con soltura, y no forzando el recuerdo y tomando el examen a la gente, ¿sí? Bueno, ahora bien, la otra pregunta que surge es ¿por qué no se recuerda? Bueno, y hay, digamos, está encarnado en muchas situaciones muy conocidas, ¿no? Una, por ejemplo, Valentina tiene que haber leído sobre el asunto, los traumas. Hay quien pasó por algo traumático y no recuerda nada de lo que ocurrió. Otros no recuerdan por censura propia, por autocensura. Y otros por temor a que si recuerdan sin censura, sean condenados. Otros porque especulan y no les conviene. Por ejemplo, los que están frente a un fiscal o un juez, no recuerdo, yo no recuerdo nada, ¿no? Bueno, entonces genera del otro lado una revalorización de la memoria, ¿no? Y que puede tener escenarios diversos. Uno acabo de mencionar, el del fiscal. El fiscal al acusado le dice, no, pero ¿cómo no recuerda tal cosa? Sí, yo lo voy a ayudar a recordar. ¿Cuántas veces hemos visto en películas y demás fiscales que le dicen al tipo, ¿usted no se acuerda? Yo le voy a ayudar a recordar. Acá tengo una foto de cuando usted estaba en tal sitio, acá, ¿no? Lo ayudo a recordar. Pero esa ayudita es como da lugar a una frase habitual en México cuando a uno realmente el otro lo perjudica. No me ayude, compañero, ¿no? No me ayude, compañero, a recordar. Me conviene no recordar, ¿no? Toda la dramática de este tipo de D'Alessio es un juego sobre no recordar, no querer recordar. No tiene un trauma. No es para un psicoanalista. El psicoanalista se enfrenta con eso, ¿no? Y entonces el paciente le dice algo y dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, y lo lleva a recuperar, a salir del trauma.
Y el psiquiatra hace lo mismo, ¿no? Trata de encontrar, ¿no?, de dónde salen las cosas. Es decir, que empieza a bifurcarse, a polifurcarse las posibilidades de negociar en este aspecto, de lo que está guardado y que está celosamente cuidado, no se quiere que salga, pero de repente sale. Entonces, respecto de esto, hay otra cosa, y Valentina mencionó a Freud. Sí, el propósito de él es, aunque nadie se lo pidiera, justamente de ir al origen del recuerdo, al olvidado, a eso con lo que empezó esta charla de hoy, a esos restos olvidados, que yo llamo arcaicos, aunque la noción puede ser matizada. Yo la estoy pensando a partir de una reflexión de Freud, la estoy pensando en relación con el lenguaje, con la letra. Y si me permiten un segundo, les digo cuál es mi preocupación. ¿Quieren o quieren ir por otro lado? ¿Ah? ¿Sí? Sí, dale, Noé. Adelante, Noé. Sí. El punto de partida es un trabajo que yo leí, al que vuelvo siempre, de un psicoanalista francés llamado Leclerc, ¿no?, que analiza un caso muy célebre de Freud, el hombre de los lobos. En el orden del lenguaje que usaban, del alemán. El hombre de los lobos se llamaba Wolf. W-O-O-L-V, o V, o F, no me acuerdo. Bueno, resulta que Freud ya no le importa mucho que este hombre le cuente sus sueños. Le importa la W. ¿No? Por eso se llama el hombre de los lobos, porque la W puesta así, ¿no?, las dos B juntas, son, dice Freud, como las orejas del lobo. Están ahí, una y otra, unidas por la base, en la base. Entonces, esa es lo propio, el lobo las manifiesta muy claramente, y el hombre de los llamados Wolf piensa en eso, pero no piensa en la letra. Quien piensa en la letra es el analista, es Freud. Y piensa que esa letra, digamos, no es solamente una letra necesaria para tener una palabra que designa cierta cosa, sino que ella misma conduce a otra zona. Yo me quedé con esta idea que me pareció brillante, genial, ¿no? Y me parece una maravilla, es interesantísima, pensando quizás en otras letras, o que en todas las letras, mejor dicho, a ver, antes de decir esto, pensando que la letra, la W, es producto de un proceso de configuración de su forma, que viene del fondo de los tiempos. Ahora la manejamos como las letras que estoy leyendo acá, la F de Facundo, la J de Juan, la L de Leda, las tenemos como que de otra manera vamos a escribir. Ya las tenemos las letras, pero las letras, y esa es la lección de la W de Wolf, vienen de otra parte. Vienen en un vasto proceso en el cual la letra generó, digamos, la letra concretó una necesidad, ¿no?, una necesidad de otro orden que para Freud radicaba en el inconsciente. Entonces digo, bueno, pues esto puede ocurrir con otras letras. Puede ocurrir con otras letras. Entonces se me ocurrió esto, ¿no? Digamos, eso yo lo escribí, ya lo tengo más o menos. Ahora me olvidé un poco de mi argumentación, pero básicamente es esto. Me encontré con una amiga alemana que se llamaba Catarina, que es Catalina en castellano, ¿no?
Catarina. Y yo estaba conversando con ella, la tenía Catarina acá y yo estaba del otro lado. Y dije, qué curioso, tu nombre empieza con K y mi apellido termina con K. ¿Mm? Hay algo, hay un azar ahí muy divertido. Veamos qué es la K. Dibujo la K y digo, bueno, aquí la K es, primero, ¿por qué la necesidad de usar la K cuando la C encarna más o menos el mismo sonido? Perdura la K, incluso perdura en castellano. Perdura en castellano. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? En el lenguaje de la fonética, no. C, K tienen un solo símbolo fonético, pero en la escritura perdura. ¿Por qué perdura? ¿Cuál es la fuerza de perduración de la K? La dibujo y digo, bueno, la K es una línea vertical que es como un punto de partida y está compuesta por dos diagonales, una hacia adelante y otra hacia abajo, una hacia arriba y otra hacia abajo. Esa es la K. Ahora, ¿qué es una diagonal que va hacia arriba y qué es la que va hacia abajo? ¿Qué hay arriba y qué hay abajo? Arriba es el infinito, el cielo. ¿Dónde termina la diagonal que va hacia arriba? ¿Dónde termina? Digamos, la hacemos terminar en la letra, pero virtualmente se prolonga hacia otra parte. ¿Y dónde termina la que desciende a la profundidad? Hay una relación en esa letra entre infinitud y profundidad, entre aspiración y internación, por decir así, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué se saca de esto? Y se saca que la presencia de la letra K, ¿no? Tiene una inervación, tiene un peso por sí misma a pesar de funcionar en una palabra, que le da a la palabra de la que forma parte alguna dimensión, le da un peso determinado. Este razonamiento puede aplicarse a toda presencia de las letras. Es decir, que si la letra, la W de Freud y la K mía, ¿no?, indican que la letra encierra una historia, ¿no?, que es pesada, de un proceso histórico enorme, larguísimo, que responde a una necesidad de encarnar, ¿no?, lo que la voz humana genera y darle una precisión, y con esa precisión generar una palabra o palabras, o está presente en palabras junto con otras letras semejantes, ¿no? Si eso es atendible como hipótesis, podemos decir que todo uso del lenguaje, si no hace presente esa historia olvidada, ¿no?, de la formación de las letras, no llega a tener la densidad necesaria del valor de la palabra. Estamos quizás en el orden de la poesía, de explicarnos por qué las articulaciones poéticas, más allá de las figuras, porque una idea de la poesía tradicional es la fecundidad de creación de figuras, la metáfora, la metonimia, todas las figuras retóricas que están ahí, que están en la articulación producida. Pero el lenguaje del poema tiene presencia porque la historia de las vocales secretamente está actuando. Es decir, un resto. Son restos que le dan densidad a eso que se está enunciando. Facundo. No, me sentía muy tentado a traer un poco de pimienta a lo que estás diciendo, porque me pareció escuchar
en tu análisis de la letra K, yo lo había sentido, lo había escuchado, pero esta vez le encontré aparte un comentario muy interesante que hizo Valentina sobre la letra W, que dice: la letra W pueden ser las dos piernas de una mujer. Y la letra K, en tanto como vos la estabas analizando, me resonaba, aparte, como que estaba latiendo una sexualidad de la letra, ¿no? Una ineludible sexualidad de la letra, porque empezaste con lo que comienza y con lo que termina, lo del infinito, lo de la profundidad. Entonces esto de repente me resonaba con que, más que un análisis estrictamente semiótico y en clave histórica de cómo se configura el signo a partir del cual te va a poner a vos a hablar con una amiga de Alemania, de repente encuentra un cúmulo de relaciones que determina en cierta forma la letra, o la sexualidad de la letra, si puede decirse en este sentido, que en todo caso pone de manifiesto algo que quería compartir con ustedes y que me parece que tiene que ver con una erótica de la memoria, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que estaba pensando en este sentido era qué pasa con las dimensiones somáticas de la memoria, que dislocan todo tiempo, todo espacio. Me parece que una respuesta das con respecto a la letra en esta instancia, y después, si la memoria solo confirma un saber, aquí tensionando tu idea de narración, digamos, o tiene la potencia y al mismo tiempo la impotencia, ahí se me vienen las dos diagonales de la K, para arriba y para abajo, de perforar ese saber, de diferirlo y de transformarlo al mismo tiempo. Entonces, si es que la memoria está siempre en un haz de relaciones, ¿no? Con otros y otras memorias, tal vez Eros, ¿no? Es, digamos, hace presente en tiempo y en gesto dado, ¿no? Un saber, en todo caso, o un no saber orgiásticamente emanado, ¿no? Es decir, un no saber que moviliza al común. Por eso de repente se me venía que en este análisis semiótico de la letra que vos traías, me parece que latía fuertemente la sexualidad de la letra, y que, como muy bien decís, digamos, lo podemos llevar, y lo junto con el comentario de Valentina de la W como dos piernas. Bueno, ¿por qué solamente dos piernas de mujer? Los hombres no tienen dos piernas también. Puede haber algo velado ahí, ¿no? No, así. Sí, ahí tal vez en eso... ¿Eh? Perdón, no, estaba pensando en esto de lo velado, o bueno, que puede ser como la sexualidad o el significado, o aquello que nunca se alcanza, que en sí, digamos, como que siempre se tracciona como un enigma. Y pensaba en en alguno de los cuadros de León Ferrari, en donde hace, digamos, como constante imitación de una escritura que no es tal, o de una escritura que no se puede leer, que no se puede hacer este ejercicio de interpretar, que no alcanza el saber para ver lo que está allí, digamos, que recurrir siempre a otras cosas, que me parece que bueno, León Ferrari y otros artistas, que en realidad artistas, mujeres y hombres, que han jugado a llevar al límite a estos signos o a estos símbolos, como las letras, o como aquello que podríamos identificar como una letra, me parece que bueno, que tienen de alguna manera esa estela de que es un enigma que los sostiene, o que hace que sigan perdurando, que sigan estando allí haciendo sentido. Claro. No, claro, pero hay dos cosas de las que ustedes han evocado. La primera es, ahora empiezo por lo que dice Luisina, es decir, que hay como una palpitación por abajo, una palpitación profunda, ¿no? En la configuración de la letra y en la articulación de la palabra, por lo tanto, ¿no? Esa palpitación profunda digamos, tiene una dimensión semiótica.
Eso es lo que le da, ¿cómo te puedo decir? Le reconoce un futuro de significación, ¿no? Un futuro de significación. Y eso lo entendió perfectamente Ferrari, porque todo el intento de él es ir hacia atrás para percibir esa palpitación y cómo desde esa palpitación se va generando lo que no termina de generarse todavía en los cuadros de él, en los intentos letrísticos de él, ¿no? Muy bien citado lo de Ferrari, porque, digamos, esa cuestión está ahí, en un momento de su obra fue fundamental, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, en lo que señalaba Facundo, también me parece que eso que podemos llamar el resto erótico en la letra, y respondería también a un secreto y encerrado deseo, olvidado. Es decir, como resto también. Precisamente el deseo en su manifestación urbana tiene aparentemente una forma y una formulación. Se puede decir en qué consiste el deseo de tal cosa o de tal otra cosa. Pero liberado de lo urbano y presente, la noción de deseo también nos remite a un momento inaugural. Ese deseo era de dar forma. Y si lo pensamos en el plano erótico, el deseo da forma y termina por ser un ser, la forma que resulta del deseo, ¿no? De manera que también está eso actuando presente, pero estamos girando toda la conversación de distinta manera en esta noción de restos olvidados, que reaparecen y que están presentes, ¿no?, en las acciones inmediatas, sea por omisión, cuando no se quiere recordar nada, sea por sensación, por conciencia. Sí, bueno, me hiciste acordar, ahora que volviste, porque me faltó una parte de lo que quería comentar, que es la idea de jeroglíficos, ¿no? Que tienen, digamos, que lo asocio con estas obras de Ferrari, sí, porque de alguna manera también tienen ese peso de intentar deducir lo que allí hay, o hay digamos, como que como si fuese una insignia que está presente o que está latente, que no se logra interpretar, o que aquel ejercicio de interpretación puede construir la historia misma, digamos, pero que forma parte de de algo que quedó, de algo que se perdió, digamos, en primera instancia, y que después forma parte de una ruina o de un resto de una huella. Pero bueno, nada, siguiendo con tu idea. sí, es cierto. Bueno, digamos, para algunos jeroglífico puede ser un momento del desarrollo de la construcción de las letras como las conocemos ahora, ¿no? Pero bueno, estamos pensando en las letras que son las nuestras, las de esta cultura. Yo no sé si esta reflexión corresponde a otro tipo de relación con la letra, o sea, con la oriental, con los chinos, con los maoríes, con no sé con quién, ¿no? Así que nos atenemos al campo, digamos, que nos resulta pertinente, en cuanto a que esta problemática es un poco de la que nos podemos ocupar. No nos podemos ocupar de otras problemáticas al mismo tiempo. No nos pueden decir, sí, bueno, pero en chino no es así. Sí, probablemente no sea así. Habría que encontrar la vuelta. Pero entre nosotros es así. Lo jeroglífico parece ser un momento, pero es un momento insatisfactorio, porque, digamos, porque exige un desvío, mientras que
la letra tal como la conocemos es concentrada, es ella misma. Y el jeroglífico hace que se interprete otras cosas. El cuneiforme, el jeroglífico y así siguiendo hasta encontrar la relación. Yo creo que en el mundo árabe se encontró la relación, ¿no? Esta relación es ahí cuando empieza a concebirse la idea de la letra. En fin, vasto problema que no es cuestión de, digamos, pretender que ni siquiera uno se acerca a eso, porque es el constituyente casi por definición, la letra de nuestra cultura, de lo que hacemos con la lengua. Y lo que hacemos con la lengua es un todo. Sin la lengua, todo lo que hacemos carece de significación, ¿no? Bueno, si me permiten, porque ya hace rato que nos estamos yendo, 1h20, qué bárbaro, ¿no? Qué cosa increíble. Pero no, lo que quería decir, quería completar esa idea de lo arcaico que yo había insinuado como que me preocupa en este momento, ¿no? Digamos, hay una imagen de un despertar de una relación fundida con esos seres, con la naturaleza. Los simios de los que descendemos vivían en la naturaleza, eran naturaleza, para ellos todo era indistinto, todo tenía exactamente el mismo valor, ¿no? Entonces, tanto el semejante como el desemejante, todo formaba parte de la naturaleza. Y de pronto, ese simio se desprende, inicia otro camino y se separa de la naturaleza. Pero no se separa nunca del todo de la naturaleza, queda justamente restos. Digamos, y no estoy refiriéndome a antropología arqueológica y todo eso que se escapa a mi conocimiento, pero digamos a un esquema general. El ser que es erecto, que se para sobre sus dos pies y que camina, inmediatamente su perspectiva cambia. Ve de otro modo, percibe de otro modo, empieza a reconocer de otro modo, y empiezan los grandes cambios. Descubre el gusto, descubre la diferencia, ¿no? Va descubriendo la diferencia y se va haciendo humano, por decirlo así. Claro que yo lo puedo decir en 2 palabras, supongo que este proceso llevó miles de años, que exigió miles de años. Pero nunca la naturaleza se dio por vencida y permanecen restos que saturan los actos que los humanos realizan y que no lo sienten como formando parte de la naturaleza, aunque sí sientan que de repente atentan contra la naturaleza. Eso está claro también, ¿no? Esa división. Ahora pasó un insecto y le hice así, lo aplasté, digamos, no tengo mayor problema, soy un homicida de ese insecto. O bien, entiendo que el insecto me puede picar y que me puede provocar una roncha y no me gusta eso, entonces lo liquido. Es la naturaleza que reaparece también en esto tan mínimo y tan insignificante. Pero reaparece también como resto que satura, digamos, todo el otro proceso de configuración de lo humano, o saber, por ejemplo, el lenguaje y incluso la letra. Y si se liga esto, se ligaría con la otra reflexión. Entonces, la memoria ahí, digamos, ha perdido el proceso.
Lo ha dejado de lado. Cuando nosotros hablamos de la W o de la K, no necesitamos convocar a todo el proceso de conformación de esas letras. Lo aceptamos directamente. Y al aceptarlo, o comprendemos o sentimos que ese resto reaparece de alguna manera muy indefinida, que va a saturar el lugar en el que lo vamos a poner y le va a dar cierta densidad, o no lo consideramos para nada, no creemos nada de todo eso y actuamos en el supuesto de que está todo ya realizado y de que no tiene pasado, es decir, que no tiene memoria. Otra manera de considerar esta cuestión de la memoria, otro aspecto de la memoria, la de el saber arcaico que reaparece en otros campos también. En toda esta reflexión se me ocurrió una cosa que obviamente me puede ser muy refutada y muy rechazada, que los feminicidios suponen un regreso de la naturaleza incontrolable, un aplanamiento de la diferencia, una liquidación de la diferencia. El ser que está junto a uno sentido como peligro, como riesgo y que hay que eliminar, ¿no? Para estos tipos, esa mujer que está a su lado es como el mosquito para mí, ¿no? Hay que eliminarlo sin saber que, o sin que a veces ni se necesita creer que es un peligro, actúa como si fuera un peligro. ¿Qué pasó ahí? Y dejó de lado un elemento fundamental en la constitución del ser humano, que es la represión. La represión. Ese tipo no tiene represión. No hay nada que lo contenga en su gesto de enemistad militante, ¿no? Cuando digo militante, quiero matar a esta persona y ¿quién me lo impide? ¿No? Y va y mata, ¿no? Yo no sé si es válido, pero es posible que a partir de ahí se pueda comprender un poco y por lo tanto actuar en relación con esta penosa situación de las que son víctimas, especialmente las mujeres, que encarnan para cierta mentalidad que partió, que se separó de la naturaleza, encarnan lo diferente por naturaleza y por lo tanto lo amenazante, ¿no? Lo intrigante, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos con esta reflexión en el caso, dentro del sistema de derecho penal? Y no lo sé, pero manejarlo probablemente pueda dar algún resultado, ¿no? Es decir, introducir la semiótica o un pensamiento de tipo semiótico en una situación tan dramática y tan delicada como esta, no estaría del todo mal, ¿eh? Quizá mejoraría un poco los resultados de lo que se hace para que esto no ocurra, ¿verdad? Bueno, en eso más o menos estoy a ver si termino de hacer algo que me resulta bastante difícil porque no sé si no estoy con la guitarra. Es la diferencia entre lo semiótico y lo simiótico. Sí, claro. ¿No? En fin. Bueno, no sé si Pablo, Sergio o Leda quisieran agregar alguna reflexión o algo, pero sí. Cualquiera de los demás, las demás. Sí, yo me acordaba durante toda esta conversación, tenía muy presente a un autor y a un libro. El libro no me acuerdo de quién es bastante conocido, quizás lo recuerdan, el Prefacio a Platón.
no me acuerdo exactamente quién era. Bueno, ¿Cómo era? Prefacio a Platón. Prefacio a Platón. Yo lo leí en Historia de Filosofía Antigua. Era un autor que proponía, analizaba la ruptura que marcó Sócrates y Platón para su época, sobre todo con esta propuesta que se le atribuye de echar a los poetas de la polis. Entonces empieza a analizar en algunos capítulos. ¿Quién es el Havelock, ¿no? Algo así, era algo así, ¿no? Entonces los primeros capítulos el autor analizaba lo que sucedía en las culturas orales, cómo se transmitía las leyes en las culturas orales. Y mencionaba la importancia que tenía en esas culturas orales los poetas, ¿no? Por esto de que armaban un relato fácil de recordar, que tenía una rítmica, que tenía una sonoridad, que tenía una vibración que, digamos, hacía que ese relato se recordaba más fácil, ¿no? Mediante obras teatrales, mediante música, mediante distintos actos artísticos, ¿no? Entonces, este autor hacía como una lectura de la importancia de Sócrates y Platón como una forma de combatir ese tipo de transmisión oral. Y centrarse en una cultura más de lo conceptual, de la razón. Bueno, se me vino eso al momento, sobre todo, que discutíamos esto de que esta frase, problematizábamos esta frase de que los jóvenes no recuerdan o no tienen memoria. Pienso en qué está fallando, por ponerlo en algunas palabras, en los mecanismos de transmisión de la memoria en las sociedades y cuánto dicen esas fallas o cuánto dice ese no recordar de las sociedades en las que vivimos. Si no puede ser que haya una dificultad o un error o unas fallas en los mecanismos de transmisión de la memoria. Probablemente también tenga que ver con esto último que traía Noé de que fue dejado de lado cierta condición animal o de cierta dimensión corporal del lenguaje también, ¿no? Hay como un resto que se dejó de lado por como dice Mellonic, esa hegemonía del significado. La vibración del lenguaje, el ritmo, fue siempre, digamos, de alguna manera subsumido bajo esa dimensión del significado en el lenguaje. Y pienso que eso también pudo ir en contra de transmitir ciertos relatos o de que tomen pregnancia ciertas memorias. Bueno, presento estos pensamientos un poco de manera desordenada, pero era un poco lo que me fue apareciendo mientras les escuchaba. No, bueno, pero es importante lo que decís vos sobre, digamos, lo que implica la cultura oral y el peso de la cultura escrita. Y me parece que sería oportuno este pensamiento que vos acabas de realizar con la idea de los monumentos que puso Facundo, ¿no? Es decir, los monumentos son indispensables, sin ellos no se tiene acceso a lo intrínseco de una cultura. Por ahora lo estamos considerando así, porque cualquiera de ustedes, si alguien le dice, se encuentra con un joven y dice, bueno, porque en mayo de 1810, y el otro, el chico, dice, ¿qué pasó en mayo de 1810? ¿No? Todos nos asombramos de que ese monumento no haya sido considerado. Y por lo tanto le decimos, no, hay que considerarlo, porque es un pilar, ¿no? Junto con otros monumentos memorísticos semejantes de una cultura que pretende tener cierta individualidad, que tiene ciertas características propias, ¿no? Entonces, creo que tiene digamos, me parece que hay una relación entre lo escrito y lo oral, porque lo oral es disipable y lo escrito no.
el escrito es exigible. Son dos dimensiones, ¿no? El que yo te escucho ahora, nos hemos escuchado, pero es probable que, ¿no? Eso, hayamos recogido algo de esto, que o nos obliga un poco a pensar o nos permite evadirnos del pensar y no le tenemos que dar cuenta a nadie. Eso funciona globalmente en la sociedad. Pero si te presento un papel donde hay una escritura que tiene que ver con esos monumentos, ya la cosa es diferente. Ya no solo te pueden informar para completar un esquema de ignorancia, sino que al mismo tiempo te someten a un estremecimiento significante que es muy importante. Esa es un poco la diferencia. Entonces, ¿cuáles son? Evocaste a Mechanic, ¿no? Como que hay algunos mecanismos, unos usos del lenguaje que van más en cierto sentido. Y sí, a mí me parece seductora la idea de que el predominio del significado, ¿no? Supone, digamos, un bloqueo respecto de una perspectiva de orden semiótico mucho más rica, ¿no? Eso es lo que quisiste decir y yo creo que está bien. Yo comparto eso, ¿no? Bueno, también podríamos terminar hoy, como la vez pasada, creyendo que lo hemos dicho todo, pero seguramente no. Seguramente no. Y seguramente, si tuviéramos la posibilidad mitológica de estar, por ejemplo, todos juntos en un convento, digamos, ¿no? Y dedicados todo el día, durante horas, a razonar, ¿no? Como decía el Dante en un soneto maravilloso, razonar siempre, ¿no? Él decía, razonar siempre d'amore, razonar sobre cada cosa en particular, dándonos un tiempo así enorme para eso, sería una utopía como la del juego de Avalorios de Hermann Hesse. Era un lugar donde ese juego de Avalorios implicaba una dedicación diaria total, permanente, ¿no? No lo podemos hacer, así que tenemos esta cosa esporádica, y que es tan esporádica como las clases en la facultad, ¿no? Que también son esporádicas. Y que habría también que detenerse a analizar qué pasa en esas relaciones, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia ya. Pero me parece, Noé, que con eso ya dejás ahí la puerta abierta para que nuestra próxima cita sea un poco el dar y recibir, ¿no? Creo que ¿Qué sí. pasa en esas relaciones? ¿Qué pasa en esas relaciones? Un poco podríamos pensar en eso, en el dar y recibir, y mientras tanto... El Sí, enigma ¿cómo? del don. ¿Cuándo sería eso? Eso. Y no sé si el año próximo, pues, seguramente, tendríamos que ver cuándo retomamos, según las agendas veraniegas de toda nuestra gente aquí, y la que no está tan bien. Así que sería bueno ver si en enero, febrero, ¿cuándo? Se puede, porque tenemos este sistema. Claro, claro. Y vamos a estar en Buscar, Córdoba, pero es lo mismo que quien está en España o quien está acá, allá. Es lo mismo. Y sí, creo claro. que sería bueno que No descartes que vayamos todos a Córdoba. que no sucumbamos a la ilusión de las vacaciones, como que hay que ponerse en blanco, la cabeza tiene que ponerse en blanco para realmente disfrutar. ¿De qué? No sé qué se disfruta cuando uno tiene la cabeza en blanco, ¿no? Bueno, de acuerdo, entonces nos estás convocando en enero, en algún momento, ¿eh? Esperemos que sí, esperemos encontrarnos en enero entonces, algún sábado de enero. Es tu cumpleaños también, así que vos podés convocar también. Así que. No. No, mi cumpleaños, omitamos este hecho doloroso.
este trauma. Bueno, Bueno, Gra- nos besamos a la Gracias, distancia. Noé. gracias. Gracias, Noé. Hasta la próxima. Gracias. 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 Chao, Adiós. Adiós a todos. chao, chao. Chao, chao. Recuerdos, como dicen en España.